entramos en un bloque donde vamos a hablar 2 o 3 temitas que son interesantes. Le decimos a nuestros escuchas que están del otro lado que después por ahí en un exceso mío voy a tratar de poner también el Instagram mío, porque seguramente muchos amigos nos van a seguir por ahí y va a ser muy interesante lo que vamos a decir. Y hoy yo arrancaba el programa contando una anécdota de mi hijo, ¿no? Que en un momento mi hijo quiso sacar los préstamos UBA y yo le dije, bueno, pará un cachito, yo voy a ir a consultar un poco, tengo algunos amigos ahí en el banco, qué sé yo. Y bueno, un amigo mío, por supuesto no voy a dar el nombre, me dijo, ni en pedo, Luis. Ni en pedo, porque en realidad, si el dólar se dispara, las cuotas para los que paguen un auto 0 kilómetros, para algunos que son laburantes, me decía, ¿no? No para el tipo que va a hacer negocio, por supuesto, estamos hablando de laburantes, van a ser inalcanzables para poder pagarla. Y se va a generar un problema, digamos, con su sueldo. Entonces, le dije, no, mirá, ¿por qué no te aguantas un poquito? Y al poco tiempo surge el aumento del dólar y surge el aumento de las cuotas del UBA. Y nos empezamos a enterar de casos de gente que pagaba 3.500, 4.000 pesos de cuota y empezó a pagar 9.000, empezó a pagar 12.000, algunos 15, 16, como me decía recién el invitado que tenemos hoy, que es una persona que conozco hace muchos años, muy relacionada, digamos, con lo social y también con la parte de la defensa de los usuarios y consumidores. Por eso él está en DEUCO, digamos, que es una asociación que de alguna forma defiende a los usuarios y a los consumidores. Así que estamos con Roberto Dajú, ¿sí? Lo pronuncié. Sí, siempre me lo complicás. Roberto Daoud. Pero viste que yo me gusta ponerle Dajú, no sé por lindo, qué. Suena lindo, digo. Suena lindo, vos me dijiste hoy cuando Daoud. Sí. Entonces yo dije, bueno, le digo Dajú porque suena lindo. Como te decía, lo más raro que me han dicho es Dauchi. Pero, por eso, Roberto, vuelvo a repetir, que es una persona a la cual respeto muchísimo, sobre todas las cosas, sobre el conocimiento que tiene de lo que estamos hablando, de mientras yo voy poniendo esto, Roberto, para que nuestros escuchas también puedan vernos. Por supuesto, con todo gusto y sabor. Así que voy a ser un tanto desprolijo. Le pido perdón a Juan y a quienes nos están viendo, pero bueno, la idea era que nos pudieran ver también a través de esta transmisión. ¿Sí? Pero como un camarógrafo, tío. Pero además lo vamos a poner como para que vean a nuestro entrevistado. Sí, no, pero está buenísimo. De mí ya se cansaron. Me siento intimidado como he puesto la cámara. Y bueno, ahí vas a ver que ahora van a aparecer algunos amigos que nos ven a través de esa cámara. Entonces, como te decía, y como les digo a quienes empiezan a ingresar, digamos, a través del Instagram, que estamos con Roberto Daoud. Con Roberto Daoud. ¿Viste? Daoud, Dayud, ¿viste? Dayud también, que es un amigo y que en realidad él es abogado y se dedicó a esta cuestión de la defensa de los usuarios y consumidores. Y yo arrancaba esta entrevista, Roberto, agradeciéndote la presencia en Fondo a la Derecha, planteando este tema de los créditos UBA, ¿no? Y me hacía acordar también a viejas épocas de los créditos hipotecarios, cuando esto se fue a la lona en el 2001 y veíamos no solamente la corrida en los bancos para sacar la plata, sino también la persecución que tenía la gente que había sacado los créditos hipotecarios para comprarse una casa, ¿no? Sí, nosotros cuando arrancamos con la asociación, con DEUCO, en realidad DEUCO el año pasado cumplió 20 años, pero poquito después lo armamos también, y la seccional de La Plata, y por allá por el 2000, 2001 habíamos abierto las primeras seccionales en la zona de San Carlos, allá en 42 y 142, teníamos una seccional en Olmos y una en Los Hornos. Había también una en Berisso, y había un tema recurrente, había 3 temas recurrentes. Uno era el tema de que la gente no podía pagar la factura de luz. Empezaba a aparecer las personas con los problemas de estar cómo conectaba, se me iban a desconectar, no podía pagar esa factura de luz que no tenía nada que ver con los aumentos de estos momentos. El segundo tema es que la gente no llegaba a fin de mes, con la canasta básica, para poder pagar los alimentos,
El tercer tema estaba vinculado, ya empezaba a aparecer no solo el tema de la vivienda, más que el tema hipotecario, el tema de la vivienda, el tema de haber sacado un crédito, el tema de pagar el alquiler y el tema de los deudores hipotecarios. Y todo eso, en el fondo, había una cosa que para mí era más preocupante, que era que todas esas personas, para llegar a fin de mes, para poder pagar la luz antes de que se quede colgado, o conectado irregularmente, me gusta utilizar más la palabra, todas esas personas antes de quedarse también colgado con el banco del crédito hipotecario, recurrían generalmente a otro crédito financiero que generalmente tenía que ver, el que mejor podía, con otro banco, pero muchas veces terminaban metidos en un garage financiero, porque a veces abren una ventanita, ponen una mesita y ahí bueno, esas 4 situaciones de endeudamiento hoy se repiten. Hoy efectivamente tenemos una situación muy similar en cuanto a que detrás de cada uno de estos temas hay un tema financiero, hay un tema de endeudamiento. Nosotros lo hemos denominado un endeudamiento popular sin precedentes. Nosotros, digo, cuando uno compara aquel momento, 2001, pongámonos en fecha, de lo que significó, y uno toma los índices de aquel momento, toma los aumentos de que hubo, por lo menos en lo que nosotros marcamos la referencia, de la canasta, el aumento de los servicios públicos, no tiene nada que ver con esto. Esto es mucho más importante y bueno, y vemos que es un aumento o un endeudamiento popular, un endeudamiento de las familias que no tiene precedentes. La verdad que es una preocupación. Y lo de los créditos UBA, enmarcar los créditos UBA, lo primero que uno reflexiona, más allá del diagnóstico, más allá de la situación angustiante que viven, lo que nosotros vemos es que hay un consenso, y por eso te decía antes de arrancar, hay un consenso general que no te tendrías que haber metido en el crédito UBA. Como si todos supiésemos, pero el crédito UBA, todos sabíamos que, yo te lo contaba antes de arrancar, no saqué el crédito UBA porque había una cola bárbara. Y uno está hace 20 años con esto. La verdad que yo iba con la confianza de que era un banco, en el caso mío, un banco perteneciente a un banco público, un banco estatal. Había un gobierno que arrancaba, sabiendo que yo no voté a este gobierno y obviamente que no comparto mucho de sus ideas. Pero había un presidente que a mucha gente le decía, bueno, la inflación no es el problema, no va a haber más de 15% de la inflación. Es decir, todo ese discurso prende. Y además, quiero decir, cuando uno analiza por qué es la defensa del consumidor, la defensa del consumidor, hay un experto técnico, financiero, económico, jurídico de un lado, y vos que vas con tu buena fe y tu necesidad. Bueno, justamente por eso está la protección, la ley de defensa del consumidor, o todo el estatuto de la defensa de los derechos del consumidor, para decir, bueno, en esa situación, la persona que fue buscando una vivienda en un programa de gobierno, el gobierno sacó una ley para promover lo que venía como un encadenamiento del procrear. Nosotros veníamos una experiencia muy buena del procrear. Y si vos no tenés por qué andar, no, sí tendrías, pero no lo vas a hacer, y aunque lo leas no lo vas a entender, el contrato, la normativa. Por ejemplo, la ley para el tema de UBA, de los créditos UBA, tiene un artículo que parece que estuviese hecho para los bancos, en donde cuando todas las leyes de emergencia económica que cuando asume el presidente las quita por decreto, bueno, luego estaba discutido si correspondía o no correspondía. Esta ley dice que la prohibición de indexar no corre para los créditos UBA. Es decir, ya no te dice poder indexar, pero más o menos estamos en ese camino. Entonces, es muy, muy dificultoso, salvo situaciones como la que vos contás, donde alguien fue y tuvo la posibilidad por ahí de tener un asesor financiero interno que te dijo, porque si no hay un consenso generalizado de legitimar, bueno, a ver, ¿qué le dicen a los créditos, a los hipotecarios, los créditos UBA? Bueno, alguien le dijo, no me acuerdo, digo porque lo charlamos constantemente con los chicos de los créditos. Bueno, ahora la casa se les valorizó, se valorizó mucho más. No hay, como se dice, nadie deja de pagar, no tenemos incobrabilidad, claro, está todo atado a tu salario, con lo cual, si te absorbe el porcentaje más alto que pueda, te va a absorber, y total no hay incobrabilidad. Es decir, hay respuestas que son complicadas de los funcionarios, y nosotros, porque ayer en una reunión con abogados que teníamos y salió el tema UBA, uy, sacaste un crédito UBA, como que todos sabían,
pero nadie sabía. Claro. Es decir, yo lo que combato un poco el tema de la legitimidad de darle a las entidades bancarias y al gobierno, que bueno, era algo sabido que si esto se iba, bueno, si esto, cuando vos ibas tenés simuladores en los bancos, entonces te ponían los simuladores, cuánto podía ser lo máximo, y nunca pasó, nunca era este número, nunca era 45% de inflación, un dólar que se te fue 2 veces más, ningún simulador te daba eso, ni siquiera el gobierno. Por eso nosotros hablamos de la responsabilidad solidaria del gobierno nacional, promovía esta catástrofe para los créditos UBA, ¿no? Me acuerdo, digamos, y recién lo recordábamos fuera de micrófono, mientras te tomaba el matecito, que uno iba al banco, a los cajeros, yo iba al cajero, cobraba mi sueldo, y había mucho más gente que en los cajeros claro, para sacar los créditos UBA, ¿no? Y vos decías, puta, hasta yo lo pensé en algún momento de decir, quizás esto es algo redituable, porque también uno recordaba el Procrear y todos esos préstamos que se habían dado en su momento. Vos decís, bueno, un banco estatal, que vos decís, va a responder más por la persona que saca el crédito. Y en realidad, digo, también los bancos estatales funcionan según las políticas del gobierno que los conduce. Sí, claro. Digamos, porque son bancos estatales, se normativan a través de una banca, ¿sí? Nacional, mundial y demás cuestiones, pero también convengamos que las políticas de Estado también son los que marcan el rumbo de esos bancos. Claro. Por eso digo, entre eso de los préstamos UBA, ni que hablar de las tarjetas, ¿no? Sí, ustedes que tienen defensa de los usuarios consumidores, el tema de la tarjeta también. Digamos, el ahora 12, todo eso, donde te atrasaste un mes en pagar la tarjeta y pagaste lo mínimo porque no podés, que yo calculo que va a haber muchísima gente que ha hecho eso, y que hoy está enfrascada, digamos, en unos aumentos anuales. Yo no sé si vos tenés datos de cuánto es el aumento anual de la tarjeta de crédito, que también es otro de los temas que la gente nos llamó cuando sabías que vos venías para que te preguntáramos. Mira, hay un dato, estos días salió, creo que era de la Universidad de Avellaneda, que el 56% de la población está endeudada y con problemas en ese endeudamiento. 56% de la población es mucha gente, ¿viste? No es que vos tenés un crédito y lo estás pagando todos los meses, no, tenés un problema para pagarlo directamente. A ver, el concepto que decíamos al principio, endeudamiento, tiene que ver con eso. A ver, yo siempre digo, vamos a recordar estos 4 años de gobierno, y no es un cuestionamiento, le digo, ojalá que salga mejor todo, ¿no?, de lo que uno está. Pero vamos a recordar, ¿te acordás? Va a pasar 10 años, y así como hoy recordábamos, ¿te acordás lo que eran las ejecuciones de los hipotecarios? Sí. Parando remates en la puerta, hoy recordábamos a Teresa Lorenti. Yo digo, vamos a recordar estos 4 años por haber tenido que pagar la luz y el gas en cuota. ¿Sí? ¿Dónde se vio eso? Ojalá pasen 10 años y digamos, ¿te acordás cuando tuvimos que pagar la luz y el gas en cuota? ¡Qué disparate! Y queda ahí una charla, amena, digamos, ¿no? De anécdota, de anecdotario. Ayer lo contaba en un programa, un informe muy interesante que te decía, y voy a tratar de recordarlo en lo que mejor pueda para no sacar los papeles que estamos todos firmados acá. Cuando comparando los distintos periodos desde el 95 hasta esta etapa, los tomaban de a 3 años. Vos veías que del 2016 al 2018, es decir, 2016, 2017 y 2018, era el año que se habían sumado menos cantidad de usuarios a la red de gas, en toda la red de gas. Tomábamos solamente Camusi. Año 2016, 2017, 2018 hubo 39.000 usuarios. En el 95 al 98, habían sumado 79.000 usuarios. Un número así, 70. Es decir, ¿se entiende? 39.000 usuarios nuevos ahora, 70 y pico mil en el inicio de la privatización. ¿Cuánto hubo en el 2001? Para decir algo, otro... Bueno, te recuerdo, último periodo, ahora 39.000. En el 2001 hubo 63.000 usuarios nuevos. Es decir, te va marcando la situación, la realidad de lo que están ocurriendo las viviendas, los países. ¿Cuándo fue? En el 2015 al 2018, 70.000 usuarios. Un poquito más, un poquito menos, 72.000 creo que. Bajó, en estos últimos 3 años, bajó un 45% el ingreso de personas, de familias, de comerciantes a la red de gas. Y vos decís, bueno, alguno podría decir, bueno, capaz que no hay más
capaz que tenemos todo gas, no. A ver, en el último censo que se hizo en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, el 60% de los bonaerenses teníamos gas. En La Plata un poquito más, 65%. Pero hay un montón de usuarios que no tienen gas y se baja. El ELAP mismo el año pasado fue el año que menos usuarios ingresaron. Tuvo más bajas que altas, sino cosa que no había ocurrido. Claro. Eso te va marcando lo que nos está ocurriendo. El otro día una reunión con inquilinos. Nos dice que muchos inquilinos acceden al alquiler de la vivienda y dejan de lado el gas, que no le ocurre, cada vez más común. Es decir, bueno, tengo luz, tengo que pagar luz, agua, el gas no lo habilito, lo dejo. Si el gas está perdiendo la condición de servicio público, porque claro, no deja de ser universal, para convertirse en un bien de aquel que puede pagarlo. Y eso es terrible. Vos sabés que ayer en una reunión que teníamos con unos vecinos, nos planteaban que en ese barrio habían dejado de usar el gas de red, claro, para usar la garrafa, claro, ¿sí? Y que había en algunos comercios un faltante de gas en garrafa justamente por eso, porque había mucha gente que consideraba que era mucho más barato y mucho más controlado tener una garrafa, ¿sí? Que vos te controlás, decís hasta dónde podés gastar, hasta dónde no podés gastar. No hemos tenido todavía fríos crudos como para decir que estamos utilizando gas de garrafa, de gas para las estufas. Entonces, digamos, y nos decían eso, y la verdad me alarmó, ¿no? Por lo que vos decís, porque el gas y la luz son servicios públicos. Claro. O sea, que todo el mundo hoy, en este mundo globalizado, en este mundo que estamos mirando Miami, Estados Unidos, ¿no? Digamos, seguimos teniendo un alto porcentaje de la sociedad que no tiene los servicios públicos para vivir. O sea, vos cuando instalás un barrio, que esta es la discusión ahora en el Código de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad, ¿no? Si vos instalás un barrio, ¿cuáles son las necesidades básicas? Tiene que haber luz, tiene que haber gas, recolección de residuos, ¿no? Porque es más que importante, y el tema del agua. El agua y cloaca. Agua y cloaca. Entonces digo, mínimamente, hoy digo, en el siglo XXI, estamos hablando, ¿no? Claro. Digo, ¿cómo hemos quedado atrasados, ¿sí? En todas esas cuestiones, ¿no? Yo me pongo a pensar que hoy en el mundo se está debatiendo de cómo durante los próximos años se va a conseguir agua potable, por ejemplo. Nosotros todavía estamos discutiendo que claro, tenemos el agua, que la podemos potabilizar, que de alguna manera siempre se puede extraer, pero termina siendo un negocio para las empresas y no un servicio público. Bueno, a ver, el tema de bien decías, lo de los barrios, ¿no? Yo creo, lo de la ciudad en general. Hay que definir también, decir, bueno, agua y cloaca obviamente que tiene que ver porque es hacia la salud misma, ¿no? Ahora, el tema energético también hay que definir. Digo, acá tenemos barrios enteros que no tienen gas y que la red de gas troncal está muy lejos. También hay que definir si esos vecinos del Güento tienen que tener la expectativa de tener la red de gas o el abastecimiento energético va a ser a través de la energía eléctrica por red. Y habrá que tener una tarifa diferenciada para eso, habrá que tener un crédito especial para que puedan sus viviendas también adecuarla a eso. Ahora, donde pasa la red de gas, el que elige el consumidor, el usuario, no en este caso el mercado, porque en definitiva lo que estamos hablando es eso, es decir, ¿quién elige, el mercado o elige el ciudadano? Cuando uno habla del consumidor, yo no quiero perder de vista que nosotros somos ciudadanos con todos los derechos que tenemos, políticos, civiles, y es una relación de consumo, ahí nos convertimos en consumidor. No, seguimos siendo ciudadanos, seguimos teniendo los mismos derechos, elegimos a las autoridades y no nos metemos en el mercado, no es un estado aparte del mercado donde, bueno, entramos en las reglas del mercado. El que puede pagar, paga, y el que no, bueno, flaco, mira, no te tocó esta vez, te toca más adelante. Bueno, esa no es me parece, por lo menos la expectativa que uno tiene como país, como nación, como ciudad. Acá tiene que haber necesariamente una definición. Nosotros estábamos trabajando, digo estábamos porque como todo, ¿no? A veces tiene una impronta y luego se suspende, pero una ley de servicios públicos, una ley federal de servicios públicos, una ley donde tengas contenidos mínimos sobre los derechos que vos tenés que tener. Hoy se han impuesto de alguna manera que el gas, si vos no lo podés, si vos no lo podés pagar, pues no te lo puedan cortar. Lo que sí te acumula una deuda, seguimos con el negocio financiero. Claro. Viste que hace poco tiempo también una empresa de gas mandaba junto con la factura una publicidad de una empresa de préstamos de dinero. Bueno, sí, pero hay que decirlo, si vos no lo podés pagar no te lo pueden cortar. Hay que acreditar en la entidad
correspondiente del gas que no lo puedes pagar. El tema del agua tampoco, te lo tienen que reducir, y el tema de la luz, que hace unos días trabajamos y lo presentó la concejal Riesgo, una declaración respecto de que hay un artículo del marco regulatorio eléctrico de la 11769 que también dice que te tienen que garantizar un mínimo indispensable para vos y tu familia. Es decir, en principio el Estado tiene que estar presente con esas cosas y exigiéndole a las empresas que eso se cumpla. Después habrá algunos que no lo quieran pagar, que digan me parece muy caro. Bueno, ahí hay una parte política que tendremos que definir, y este es un año maravilloso para eso, para interpelar a nuestros candidatos, a los que fueron gobernantes y a los que van a ser, cuál es la propuesta que tienen respecto de los servicios públicos, respecto de los alimentos y respecto, digo, para no olvidarnos de lo que estábamos hablando al principio, de los créditos financieros y de la vivienda, ¿no? Me parece que es un año para interpelar a nuestros candidatos, a nuestros legisladores. Este año tenemos el poder muy fuerte nosotros como ciudadanos para poder decir, bueno, ¿cuál es eso? Es cierto, hay que ver que como hoy tenemos un aumento tarifario sin precedentes. Bueno, hay que ver hay que revisar los contratos, qué hizo ABSA, qué hizo EDELAP, qué hizo Camusi, qué hicieron las empresas de transporte, no ahora en el último año, en todos los años de concesión. Digo, por el tema de, viste, cuando arrancamos UBA y te decía, la gente, o todos fuimos con confianza en un montón de cosas. Cuando vino el aumento de servicios públicos, yo decía, bueno, mirá, hay cortes de luz, el servicio es un desastre, hay que aumentar, está muy barato. El 80%, no te voy a dar el dato exacto porque no lo recuerdo, pero cerca del 80% de la infraestructura de los servicios públicos de hoy, pero de toda la historia, lo hizo el Estado, no lo hicieron los privados. Si vos pagaste una tarifa para sostenimiento, para las cuestiones operativas de la empresa, pero la inversión fuerte la va a hacer el Estado. La empresa va a hacer el crecimiento vegetativo de la población. Bueno, ahí en este barrio hay 5 familias más, lo tengo que poner, Ahora, los vecinos que están más alejados de las redes y que tiene que llegar, va a llegar el Estado, Baxa, el Estado de mismo, la empresa o la unidad del Estado que corresponda, además por un contrato. Los contratos de concesión de los 90 fue así también, entonces hay que decirlo por la expectativa que tenemos como ciudadanos. Seguro. Antes de ir a la última pregunta que me va a llevar a la primera, de la cual estamos hablando, ¿sí? Sí. Un poco para que la gente después sepa que por ahí hay una asociación que defiende a los consumidores, para que le demos el contacto, como se puede contactar con usted y todo lo demás. Hay algo del cual no puedo dejar de preguntarte. Hoy el índice de inflación fue mucho más allá de lo que se esperaba para este mes, 4,7%, casi 5% de inflación en un mes solo. Yo podría decir una de las más altas de los últimos años, en un mes. Eso indudablemente empieza la gente a trabajar en la cabeza, digamos, porque antes por ahí no se le daba mucha bolilla a todo esto. Hoy cuando la gente va al supermercado empieza a ver, ¿no? Sí, claro. Y lo que nosotros vemos también en los supermercados es la falta de alimentos, ¿sí? Y los muy pocos alimentos que se ponen en góndola, porque ese es otro tema, porque mucha gente dice, bueno, pero de algunas marcas hay, sí, pero ¿cuántos paquetes hay de yerba? ¿Cuántos paquetes hay? Cuando vos veías que entrabas a un supermercado y iba constantemente la reposición. Hoy hay más remarcadores. El otro día hablaba con Henry Stenmayer y le decía, hay más remarcadores en los supermercados que repositores de mercadería. Sí, está bueno eso. Y vos sabés que yo me ponía a pensar, digamos, en todo este índice de inflación que se da. Entonces la gente lo que piensa es, ahora llego al supermercado y me encuentro todavía con el aumento de los alimentos. Yo te voy a dar un ejemplo. Claro. Yo todas las mañanas venía al kiosco de acá a la esquina y compraba un paquete de galletitas que me contaba 30 pesos. Veníamos acá, tomábamos unos mate con los chicos, comíamos una galletita. Ni hablar de las medialunas, en una casa famosa de la Ciudad de La Plata que no voy a dar el nombre, 200 pesos la docena de medialunas. Sí, digamos, ¿no? Ya está, ya pasó. Digamos, es un lujo hoy. Entonces vos agarrás y decís, todos los días tenés que comer algo, te compras un paquete de galletitas, lo pagaba 30 pesos, ¿sí? A partir de ayer lo pago 35. Es un montón. Digamos, ¿cuánto aumentó? Entonces digo, a eso me refiero yo. Se está trabajando, digamos, a través de la asociación sobre todos estos temas que son temas acuciantes, digamos, ¿no? Ya, nosotros... El tema, ¿se está trabajando? Sí, se está trabajando. Puntualmente, ¿con quién estamos trabajando? Nosotros siempre, desde hace mucho tiempo, tenemos el vínculo con un centro de almacenero de la Ciudad de La Plata que
cuando nos tocó estar en la gestión, y antes los precios cuidados, habíamos armado una canasta de productos platenses que tuvo su parte muy exitosa, en cuanto que eran 65 almacenes de los barrios, después se fue incrementando, y que vendían 20 productos a un precio más económico que habíamos conseguido un acuerdo con los mayoristas de La Plata. Bueno, eso estamos tratando de reciclar. Es difícil porque no estando en el Estado es más difícil. Claro. De alguna manera nos hemos contactado con la Secretaría de Comercio para poder mejorar eso. La Secretaría de Comercio de Nación, tratando de buscar un acuerdo. Hay que buscar, a ver, estos días, hoy hemos sido suficientemente críticos con toda la política gubernamental, y hoy va a haber un anuncio de, lo digo de alguna manera con ironía, pero hoy va a haber anuncios con el tema de los precios cuidados, acuerdo de precio, préstamo al consumo. Yo creo que son políticas necesarias en un momento de crisis. Es decir, si no asumimos que la pyme, la industria, eso está en crisis hace rato, pero pareciera ser que la familia argentina tiene que seguir aguantando. Bueno, yo creo que es necesario que haya algunas, al contrario, más que algunas reglas claras, algunos contratos claros. Y bueno, esto no va a aumentar por tanto tiempo. Que no sea una medida electoralista, sino una medida temporal mientras dura la crisis. Si es 6 meses, 6 meses, si es un año. Pero tiene que haber necesariamente, porque es un momento crítico. Los precios cuidados, la política de precios cuidados es una política que se continuó, y que lo que nos falta es certidumbre, cuáles son los productos, conocer más sobre ese esquema, información. Bueno, pero son productos de referencia. Bueno, ahora viene supuestamente un acuerdo con precios mínimos. Bueno, bienvenido, hay que promoverlo, tiene que garantizarnos que estén, hay que trabajar para que no solamente estén en los supermercados, sino que también estén en el barrio, que esté en el almacén, porque generalmente muchos vecinos pueden, hasta el 10-15 pueden ir al mayorista, como muchos me han dicho. Después van al comercio de barrio, que le afíen, si el comercio de barrio en ese sentido es un sostén también de la economía familiar. Bueno, hay que ayudarlo para que no cierren y para que le puedan vender más barato a los usuarios, y en eso estamos trabajando. Bárbaro. Roberto, la última. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse, y qué es lo que se está haciendo hoy, planteado directamente con los préstamos UBA, que es una de las cuestiones que más preocupa a la gente? Yo decía hoy también temprano, como te decía vos, uno pasa por las concesionarias de autos y hoy ve autos con chapa de ahora, digamos, de autos que se compraron hace 6 meses, 7 meses, 8 meses, que están en la concesionaria, y cuando vos vas a hablar al concesionario te dice: sí, nos dejaron el auto, lo que piden es el valor de lo que la gente pagó, digamos, para sacar el crédito, y el auto se vende con el crédito, digamos, ¿no? ¿Cómo vos estás viendo esa situación, y qué es lo que están haciendo ustedes? Nosotros, bueno, con el tema de créditos UBA, nosotros estamos acompañando los autoconvocados hipotecarios UBA, y de ahí estamos haciendo un trabajo en conjunto. A mí me parece que lo mejor es con todos nosotros tenemos nuestra seccional en frente de Banco Provincia, en la CTA, todos los días de la tarde estamos ahí, en 6:46 y 47. Tenemos la página de Deuco, donde tenemos todos los contactos, deuco.org.ar, las redes sociales. Pero me parece que los autoconvocados, el trabajo para coordinar y concentrar con ellos un poco el trabajo. El tema de los ahorros también, me parece que es un tema que nosotros venimos trabajando, nos hemos juntado con la Defensoría del Pueblo en ese sentido, viendo, acumulando denuncias y trabajo ahí, porque la verdad que lo que está ocurriendo es que no pueden pagar. Para nosotros muchos de esos contratos hay que analizarlos, tienen cláusulas que son predispuestas, y en algunos son predispuestas, pero además en algunos casos pueden ser hasta cláusulas abusivas, que hay que ver el tema de la nulidad. Ya están haciendo presentaciones judiciales. Nosotros que pensamos que no es un tema judicial, es un tema político y económico, principalmente político. Si no hay una decisión política y hay un diagnóstico real y una solución posible, no tiene una solución judicial, porque ha habido presentaciones, van a la Cámara y no tienen una acogida favorable de lo judicial. Ahora se presentaron, por ejemplo, se hicieron 2 presentaciones en Mar del Plata con el tema de los créditos UBA. Bueno, veremos cuál es su resultado. Hay presentaciones con el tema de los ahorros, de los planes de ahorro de automotores en Córdoba, que no tuvieron una acogida favorable por el Poder Judicial. No está fácil el Poder Judicial, y por eso consideramos que es una decisión política, no es una decisión de un juez. Es una decisión política, decir, bueno, hay autoridad de control, está la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, la Dirección Provincial. Nosotros
Pensamos que a donde hay que ir y hay que pedir que se aplique la ley de defensa del consumidor son en las oficinas municipales de defensa del consumidor, que hay 104 oficinas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que llenar de denuncias esos lugares, porque son los que nos tienen que dar la respuesta, primero defendiéndonos y después buscando una alternativa, analizando los convenios. Ellos son los que tienen la estructura para hacer esto. Nosotros vamos a acompañar, y toda aquella persona que se quiera acercar, bueno, le di los contactos, ¿no? Roberto, muchas gracias. No, gracias a vos, gracias Luis. también por el encontrarnos de vez en cuando y poder charlar algunos temas, no solamente en el programa, sino fuera de él. Bueno, muy amable. Así que, y reconozco, digamos, tu labor, siempre tratando de defender a los usuarios, a los consumidores de la Ciudad de La Plata. Muchas gracias. Con nosotros estuvo Roberto Daud, para todos ustedes. Él es integrante de DEUCO, es la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores. Un poco nos habló de todos los temas acuciantes, que siempre nuestros oyentes nos llaman, ¿no? Y que de alguna manera siempre recibimos un asesoramiento por parte de aquellos que saben de la temática, y es importante que los tengamos en el programa. Esto es Fondo a la Derecha. Nos quedan 15 minutos aproximadamente de programa para cerrar este miércoles.